Nos encontramos aquí en la Secretaría de la Iglesia de nuestra localidad con el padre Cristian Dutruel. Padre, bueno, como siempre, placer de que nos reciba, el agradecimiento, por supuesto, por digamos, recibirnos. Sabemos de lo agitada de la agenda, ¿no? Mucha movilidad, muchos viajes, la gente, por supuesto, está al tanto, pero la que no le contamos también que son varios mensajes hasta finalmente dar con la posibilidad que siempre, insisto, es un placer de charlar, sobre todo en estos contextos. Semana muy particular, ya tuvimos el placer de escucharlo en una reflexión un poco a las apuradas, estaba allí en Santa Fe, pero correspondía tener algunas primeras reflexiones respecto a lo que fue esa noticia con la que nos despertamos todos el lunes, ¿no? En horas bien tempranas de la mañana con la lastimosa partida del Papa Francisco. Inevitablemente hay que volver a tratar el tema, en este caso en un mano a mano, ya con los días transcurridos, ya estamos viendo las imágenes que llegan desde el Vaticano con los fieles yendo allí a despedirlo, ¿no? Multitudinario, realmente impresionante la cantidad de gente. Si te pregunto hoy, padre, reflexiones ya con un par de días del acontecimiento, ¿por dónde empezarían las primeras palabras? Bueno, Santi, en primer lugar, costó que podamos encontrarnos, pero pudimos hacerlo y la verdad que sí, fue una noticia en cierta manera inesperada, creo para todos, la partida del Santo Padre. Sabíamos que su salud venía deteriorada, pero es como que creo que nadie esperaba que después de Pascua, con todo lo que implica para la Iglesia, la celebración pascual es el centro de nuestra fe, el centro del año, como lo decía, con celebraciones muy agitadas, de mucho trabajo pascual por estas celebraciones. Bueno, el lunes empezar el día con esa noticia tan triste de la partida del Papa, una sorpresa para todos que, bueno, como creyentes por un lado nos pone en este contexto de que nuestra vida es pasajera, de que todos algún día vamos a tener que partir, de que la iglesia no es nuestra sino que es de Cristo, pero ciertamente el dolor, la tristeza humana que uno siente por la pérdida de una persona tan grande como el Papa Francisco, y que ha marcado tanto, no solamente dentro de la iglesia, sino también hacia afuera, donde tantos que incluso quizás no son creyentes, no fueron parte de la confesión católica, lo han reconocido como un líder indiscutible en temas como la fraternidad, la caridad, el servicio a los más pobres, a los más necesitados. Bueno, a nosotros en particular me parece que está el dato específico de la condición de argentino, esto del Papa argentino, lo cual es cierto, es un orgullo que llevaremos por siempre, el primer Papa americano, lo hablamos en la anterior nota, ¿se acuerdan ya? Un poco hablando del legado que ha quedado, pero de nuevo, a nosotros como argentinos hay un dato particular, ¿no? Esto de saber que ese Papa, como decíamos también en la nota anterior, el que propuso hacer lío en el buen sentido, era un Papa nuestro. Exactamente, ese sentimiento del Papa nuestro, como bien lo definís, lo hablábamos la otra vez en la nota que habíamos hecho, esta condición de que ser argentino que tiene un plus más para nosotros. Por eso creo que también su partida nos duele más por ese hecho que era alguien de nuestra tierra, un hijo de nuestra patria que nos estaba representando también al frente de la iglesia, y eso también tiene una cuotita que le suma más dolor, más tristeza. Incluso ahora un poco están todos los comentarios del futuro cónclave, de los papables, de aquí, bueno, todas las especulaciones humanas que se forman en torno a esto. Y bueno, no sabemos qué tocará, digamos, para la iglesia, qué es lo que el Señor querrá para nosotros, pero este regalo de un Papa argentino sabemos que es muy difícil que se vuelva a repetir. Hemos tenido una oportunidad histórica desde un pontífice nuestro que ha hecho que nos sintamos un sano orgullo, como bien decías, de tener un hijo de nuestra patria en ese lugar. Y además un Papa que se encargaba todo el tiempo, esto a título personal, uno lo conocía por supuesto antes en su época allí en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como el arzobispo Bergoglio, claro, pero una vez que se transformó en Francisco, es como que aquello de la argentinidad también lo llevó a un extremo, en el buen sentido, ¿no? Hablando, contando, asumiéndose como hijo del pueblo argentino. En más de una entrevista lo dijo así: yo fui formado por el pueblo argentino. En ese sentido, obviamente a nosotros justamente como pueblo argentino, con lo que nos cuesta a veces, ¿no? Tomar dimensión quizá de lo mejor de nuestros valores, bueno, quedan esas palabras también del Papa. Exactamente, en eso el Santo Padre siempre no renegó, podemos decir, de sus raíces y de su formación y de ser argentino. Llevó, en el buen sentido de la palabra, la argentinidad al mundo, no solamente incluso en el hecho de decir, bueno, nací en esta tierra, sino en la forma, los modales, lo que es tal nuestro, que nos caracteriza tanto como pueblo argentino, que es una nota de color propia de nuestra tierra, que quizás asombró mucho al mundo. Uno
escuchaba quizás por ahí, sobre todo en Europa, la frescura con la cual el Papa asumió el pontificado, la soltura también, quizás frente a estructuras, frente a protocolos, que es tan fuerte una mentalidad como la europea. El Papa lo ha sabido vivir desde el genio argentino, que en eso se mueve con mayor libertad y que entiende las cosas desde otro lugar también. Entonces en eso llevó, como bien decías, la argentinidad realmente en toda su fuerza al mundo entero. Padre, a título personal, no tengo muchos ánimos de volver a ahondar algo que ya tratamos en la anterior charla de hace un poco más de un mes respecto a aquel viaje que finalmente no se dio a nuestra tierra. Hay mucha, no especulación, hay mucha reflexión al respecto en este contexto, lo cual me parece hasta un punto natural. Pero yo me quedo con algo que escuché del Papa en estos últimos días respecto a su no viaje, eso que ya es algo que no vamos a poder experimentar, pero que tenía que ver con enfatizar con que el mero hecho de él venir a esta tierra no iba a transformar ni a cambiar nada, en el sentido de apuntar a que cada uno se vea a sí mismo, ¿no? En este sentido, por lo menos lo interpreté yo, en una nota del año 2018, que él decía: quiero ir y demás, no se dan las cosas, pero el foco está puesto, fíjense ustedes, estando allí en el día a día, en su tierra, en mi tierra, en nuestra tierra, ¿qué pueden hacer para mejorarlo? Porque el hecho que yo vaya no va particularmente a transformar nada en sí. No sé si es una mirada que comparte. Yo, de nuevo, a título personal, en este contexto prefiero quedarme ahí, ¿no? Enfocar ahí. Sí, exactamente, Santi, lo que señalás es algo muy real. A ver, todos nos quedamos quizás con el deseo de que el Papa hubiera venido a la Argentina. Es un gesto también que llamó mucho la atención, sobre todo los últimos pontífices. Siempre el primer viaje era a su patria, como un signo de reconocimiento a esa patria, a esa iglesia de la cual salió. Bueno, aquí no se dio, se especuló muchísimo de un lado, del otro, motivos, por qué sí, por qué no. Bueno, el Papa se ha llevado a la tumba junto con él el por qué no vino a la Argentina, pero creo que está muy, muy clarito, como lo señalabas vos, el hecho de, bueno, más allá que el Papa hubiese venido o no a la Argentina, bueno, para poder ser distintos, para transformar nuestra patria, eso parte del compromiso de cada uno y del cambio que cada uno puede hacer en su corazón y de apostar al bien común cada uno desde el lugar que le toca. Más allá que el Papa haya venido o no hubiese sido por arte de magia que se da un cambio en la Argentina, sino que parte del trabajo que cada uno tenga que hacer para que este lugar pueda ser mejor. Padre, para ahondar en temáticas que de hecho la semana pasada, cuando empezamos de alguna manera a concertar esta nota, era el objetivo principal, tiene que ver con una actividad muy importante que va a tener lugar este próximo fin de semana aquí en la iglesia de nuestra localidad. Contar un poco, se superpusieron algunas fechas, ¿no? Con la Pascua, que obligaron a pasar al próximo domingo. Esto que tiene que ver con celebrar los 20 años de la llegada de la imagen de San Expedito aquí a nuestra localidad. Sí, exactamente, más allá que la iglesia estaba en un periodo de luto por 9 días por la pérdida del Santo Padre, las actividades continúan adelante. Veníamos de la Semana Santa, que es la semana central para los cristianos, y bueno, la parroquia tiene todas las actividades propias de la Semana Santa que implican mucho esfuerzo, mucho trabajo para la comunidad. El tema de preparar las liturgias, las celebraciones, la afluencia de fieles es mayor quizás que en otros días del año. Gracias a Dios aquí en la comunidad ha venido mucha gente a las celebraciones en general de la Semana Santa. Y bueno, hemos estado trabajando en eso. En mi caso también como sacerdote, como 3 comunidades, eso también lleva tiempo, desgaste, los viajes, y quizás uno está en todos lados y en ninguno al mismo tiempo, porque quizás uno se reparte en los 3 pueblos y bueno, hace lo que puede. Pero teníamos también la celebración de San Expedito, que todos los años, el 19 de abril, es la fiesta anual, y con todo lo que implica aquí en nuestra comunidad, de la devoción que hay a San Expedito, con gente que viene de otros lugares para esa fiesta anual. Hoy este año justo coincidió con Sábado Santo, que el Sábado Santo para la iglesia es un día especial por el hecho de que estamos esperando la resurrección del Señor. Entonces el Señor está en el sepulcro ese día y por lo tanto no hay ninguna celebración litúrgica ese día, es el día de la espera de la resurrección. Entonces no podíamos celebrar ese día San Expedito de ninguna manera, porque la liturgia del día no lo permitía. Entonces bueno, queríamos poder celebrarlo de alguna manera, y sobre todo que cumple los 20 años de la llegada de la imagen aquí a nuestra comunidad, que es una fecha linda también para poder celebrarla. Entonces, bueno, se nos ocurrió poder hacer el traslado el próximo domingo, el domingo 27 de abril, si bien la liturgia gira en torno a la Pascua todos estos días, pero bueno, por la procesión de San Expedito, la celebración, poder
tenerla ese domingo para poder honrarlo, sobre todo teniendo en cuenta esto, la devoción de la gente, porque es una fecha, el 19 de abril, que viene mucha gente de afuera, incluso a nuestro pueblo, bueno, y había que celebrarlo de alguna manera, así que lo hemos pasado para el próximo sábado, el domingo. Será el domingo 27, el domingo que viene. Respecto a esto que decía de la devoción de la gente, ¿qué es lo que primero encuentra a la hora de analizar los motivos? Sabemos que es el patrón de las causas justas, dato no menor, y también urgentes, por supuesto, pero también justas, quiero decir, ¿no? El foco depende de dónde uno lo ponga. Pero, ¿en dónde cree que radica un poco esa devoción? Estamos hablando de uno de los santos sin duda más convocantes, más populares, si se permite el término. Sí, exactamente. Un santo de los más populares de estos últimos años. Cuando yo llegué a Cañada me llamó mucho la atención eso, la devoción que había por San Expedito, incluso, vuelvo a repetir, de gente que venía de otras localidades, que venía de afuera. Me llamó mucho la atención para bien esta devoción, y es un santo que en estos últimos años se hizo popular, convoca, incluso, por poner un ejemplo, algunas parroquias de algunos lugares que el santo ha adquirido más devoción que el propio santo del lugar. Hay gente que reconoce ciertas parroquias por la imagen de San Expedito y no por el santo patrono de esa parroquia. Y la gente venera mucho a San Expedito esto, la intercesión ante Dios, como vos decías, por las causas justas, urgentes. San Expedito con su vida nos enseña a convertirnos, un poco su historia brevemente. Era un soldado romano y cuando descubre el Evangelio se convierte inmediatamente, no deja para mañana lo que podía ser hoy. Entonces hoy se convierte, y de ahí viene que Él hoy intercede también por nuestra necesidad, está ahí para socorrernos urgentemente. Y la gente recurre con mucha fe presentando sus intenciones. Aquí tenemos junto a la imagen siempre un cuadernito donde la gente anota intenciones, y todos los días hay alguna intención anotada en San Expedito, más allá de que sea día 19 o no, todos los días hay una o varias intenciones. Bueno, y las intenciones son a veces de todo tipo, desde agradecimientos por gracias concedidas hasta cosas en el orden material, trabajo, una vivienda, en el orden espiritual, la reconciliación de una familia, la conversión de un ser querido, salud. Mucha gente viene a pedir salud, y es muy lindo cuando habla con la gente, también el testimonio que dan, de decir, bueno, yo dejé mi intención junto a San Expedito y el Señor a través de él me la concedió, y vengo a agradecer. También uno descubre mucha gente que viene a agradecer. Un dato que no quería pasar por alto, justamente reconociendo la historia de San Expedito, este soldado romano, es que pagó con su vida su conversión, ¿no? Un dato, por supuesto, a tener ahí en cuenta, por supuesto, no para llegar a casos tan extremos, pero sí tener en cuenta, ¿no? Una persona que, según nos cuenta la historia, optó por correr ese enorme desafío, ¿no? Le terminó costando la vida, quiero decir, el hecho de convertirse en una época que el cristianismo era, de alguna manera, diríamos, por ponerlo en términos actuales, ilegal, ¿no? Penado con la muerte. Exactamente, San Expedito forma parte de los santos que la Iglesia venera constituye mártires, que son aquellos que entregaron su vida por Cristo. La palabra mártir significa testigo, dan testimonio con su sangre de la fe que profesaron. Pues si hay algo que nos recuerdan los mártires, es eso, que todo cristiano tiene que estar dispuesto a dar la vida por su fe. Quizás, bueno, ya han cambiado las situaciones históricas en las que nos toca vivir. Es verdad que en el mundo hay muchos cristianos que sufren por su fe, todavía persecución, muerte, quizás en algunos países de Oriente, hay todavía persecución por la fe, pero bueno, decimos, en Argentina hoy no, pero tenemos otros martirios para vivir, el sacrificio de cada día, los esfuerzos cotidianos, las pruebas que la vida misma nos pone son martirios que si los ofrecemos al Señor tienen mucho sentido. San Expedito nos enseña eso, nos entregamos a Jesús con todo, no mañana sino hoy, pero con todo, incluso si hay que sufrir por seguir a Jesús. Bueno, ¿y cuánto podemos aprender para nuestra vida? Que a veces nos quejamos de todo, y San Expedito nos enseña quizás, bueno, a ofrecer a Cristo, a entregar por el bien de los demás, por la salvación de los demás, por ayudar a otros, los sacrificios cotidianos. Padre, como siempre, un verdadero gusto charlar, porque tenemos siempre disparadores, pero los disparadores nos llevan a reflexionar un poco, que es un poco la idea, por lo menos a título personal, siempre la cuestión de parar un poco la pelota en terminología futbolera, parte de la cultura popular sin duda, y pensar un poco, ¿no? Dentro de la vorágine, dentro de estas urgencias, ¿no? Parar un poco y reflexionar. Me parece muy interesante la figura del Papa Francisco como primer disparador, y la figura de San Expedito en este caso. Así que bueno, como siempre, enorme placer. Queda hecha, por supuesto, la invitación para toda la comunidad. Exactamente, para este domingo, 5:30 de la tarde, tendremos la procesión con la imagen de San Expedito, y luego tendremos la misa, que en este caso también va a estar presidida por el padre Sergio Caposetti, que fue párroco de la comunidad. Lo quisimos invitar porque bueno, él fue el que en su momento trajo la imagen de San Expedito, un poco también
alentado por algunas personas de la comunidad, como que él vio esa devoción que había de algunas personas y el bien espiritual que iba a realizar la presencia de la imagen aquí, bueno, y trajo la imagen, así que queremos también que él nos acompañe ese día. Están todos invitados a la procesión, a la misa, el domingo a las 5:30 de la tarde. Y bueno, también aprovechemos estos días también para rezar, bueno, por el eterno descanso del Papa, que como decíamos recién, más allá de la cuestión interna de la Iglesia, también nos ha marcado hacia afuera de la Iglesia, y creo que todos hemos podido aprender algo del magisterio del Papa, de lo que él nos ha enseñado, seguir a Cristo, pero también el servicio concreto a los que más necesitan, a nuestros hermanos que están sufriendo. Y bueno, recemos también por este momento de la Iglesia también, que bueno, a la espera de un nuevo pontífice, cuando se comience el cónclave y todo, tendremos también el nuevo pastor que Dios nos quiera regalar. Padre, de nuevo, un placer como siempre, y también como siempre el Canal 2 y Panorama a disposición. Muchas gracias a vos, Santi.